Lunes 12 de mayo, pues el presidente Gustavo Petro está en China. Empezó ese viaje al país de lejano oriente que hoy es protagonista por cuenta de las peleas comerciales con Estados Unidos que se están apaciguando, pero entre otras porque pues se anunció el mandatario que va a firmar y se va a plegar a este plan de la franja y la ruta. Pero allá en China, pues lo acompañan varios ministros, entre esos el que supuestamente iba a quedar como ministro delegatario, y hubo una confusión, el presidente desmintió, después quedó el presidente como mentiroso, bueno, una cantidad de cosas. Y por eso allá, Catherine Ávila, nuestra compañera, está acompañando este viaje del presidente, en donde le preguntaron precisamente al ministro Armando Benedetti sobre esa confusión, todo lo del DAPRE. ¿Le dijeron al presidente o no le dijeron? ¿Qué fue lo que pasó? Porque en principio se dijo que él iba a ser el ministro delegatario, es decir, el presidente en funciones. El presidente lo negó y después, a pesar de que había un decreto firmado, y después pues se firmó el decreto dejando a Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, como el ministro delegatario. Catherine, en la China, ¿qué horas son? Aquí son las 12 del día, 17 minutos. ¿Usted qué horas tiene? Camila, buenos días. Mire, el ministro del Interior se pronunció precisamente sobre ese polémico decreto. Él dice que primero no pasó por sus manos, que eso es, digamos, una responsabilidad de la Secretaría Jurídica. Dice también que él se enteró cuando estaba en Barranquilla en una cumbre de gobernadores. Dice que él no sabe dónde estuvo el error, pero también se refiere puntualmente a lo que reveló hoy Blue Radio, y es la certificación de Colombia Humana, según la cual él es militante de ese partido desde el 15 de diciembre de 2021. Pues el ministro, siendo así, tendría y podría ser ministro delegatario. Sin embargo, esta es la respuesta que él da, porque él dice que aunque esa certificación está, él no está en el registro. ¿Y tenemos el audio, Catherine, o no tenemos el audio? Sí, señora, pues el audio ya debe estar por sonar. Sin embargo, le cuento lo que él dice. Él dice que él no está en el registro del Consejo Nacional Electoral de Partidos, y por ende, pues él no podría ser ministro con funciones presidenciales, como lo decía el decreto que firmó el presidente Gustavo Petro. Sin embargo, él también, le preguntamos por Andrea Vargas, la secretaria de la Colombia Humana, que fue la que dijo que él fue quien pidió esa certificación, y él dice que él no ha hablado con ella, que no se ha comunicado con ella de ninguna manera. Ese fue el pronunciamiento del ministro del Interior. Acá vamos a oír el audio precisamente del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien se suponía iba a viajar, y esas eran las explicaciones que habían dado, ¿no? Que no lo nombraban como ministro delegatario porque iba a viajar, ¿no, Catherine? O sea, no viajó, el señor se quedó acá, hemos hecho toda una cantidad de confusiones y mentiras. Desde la presidencia de la República, la explicación que dieron cuando salió este decreto es que el ministro era uno de los que hacía parte de la comitiva presidencial que viajaba a China. Sin embargo, el mismo ministro dice hoy que él no podría ausentarse porque esta semana se vota la consulta popular del gobierno. Pero entonces hay que preguntarle, no tendría sentido que saliera del país. Hay que preguntarle a la Casa de Nariño qué es lo que está pasando con las comunicaciones y por qué están enviando información que no es cierta. Esto fue lo que dijo el ministro a las afueras del Palacio de Nariño. Aunque cuando yo me pasé para apoyar a Petro, a presidente, en octubre del 2020, quedamos en que yo entraba a Colombia Humana. No solamente basta alzar la mano y decir yo soy de Colombia Humana, sino que debe haber un registro en el computador, por así decirlo, del partido. Y no lo había. ¿Usted sí está...? No, había una certificación del partido, era falta ver si había el registro dentro del partido. Son dos cosas diferentes. ¿Cómo explicarte? Yo estaba en Barranquilla en ese momento en un tema atendiendo todo lo que era el tema de la región Caribe. Es lo que dijo el ministro Armando Benedetti, Catherine, y le preguntaron al ministro Armando Benedetti sobre la columna que publicó Joir Ackerman este fin de semana, en donde se habla y se denuncia que el señor dejó unas deudas millonarias en euros en Italia antes, cuando se vino para acá, para Colombia, dejando sin pagar la lavada de unas sábanas, de unos edredones, un exceso de equipaje en el equipaje diplomático que traía para Colombia. ¿Ha respondido algo el ministro sobre eso? ¿Alguien le ha preguntado? Camila, no, precisamente sobre esa columna que habla de unas presuntas deudas, el ministro no se refirió al tema, simplemente habló de la consulta popular del gobierno y de toda la polémica que hubo por este decreto. Sobre la consulta, pues dijo que la ve con optimismo, que está seguro de que el Senado pues va a votar a favor esta consulta, y pues mañana estará presente en esa discusión. Pues es que ahí, Catherine y Camila, oíamos balbuceando al ministro. Lo concreto y lo fáctico es lo que mostró Ricardo Ospina, nuestro compañero hoy, y es que
pues según el Consejo Nacional Electoral, Armando Benedetti no pertenece a ningún partido y ellos lo que mostraron para que él pudiera ser pues el presidente encargado, el presidente en funciones en estos 7 días, es que él está afiliado a la Colombia Humana y lo firma Andrea Vargas, secretaria general, y pone en la cédula del ministro. Es decir, acá quisieron hacer un fraude de un tamaño de un elefante. Pero además también hay una carta que le llega al Congreso de la República firmada por el presidente Gustavo Petro diciendo a Efraín Cepeda, quien va a quedar encargado en funciones de ministro delegatario es Armando Benedetti. Digamos como que aquí lo que quisieron hacer, y yo no sé si el presidente no estaba enterado, y por eso Lucas me hacía caras la semana pasada que tampoco podíamos decir que Benedetti y Angie Rodríguez hicieron todo esto sin contarle al presidente, pero sí es muy delicado. ¿El presidente sabía o no sabía? Y no sabía, y entonces estos iban a dejar como ministro delegatario Armando Benedetti sin que él supiera, porque creo, Camila, dijo que estábamos mintiendo. Sí, primero acuérdese que hablábamos del trino del presidente Gustavo Petro, donde dice que Blue Radio estaba mintiendo cuando lo que hicimos fue pues darle visibilidad a ese decreto que se conoce del 7 de mayo. La carta que le llega al presidente del Congreso, Efraín Cepeda, es de esa misma fecha. Exacto. Y lo que yo veo, Camila, aquí es que hay un desorden en la Secretaría Jurídica de la Presidencia, que es quien realmente debe tener en cuenta esto, pues que yo no sé qué pasó, porque es que se envía la carta. Pero mire... Pero déjeme una cosa, Oscar, el presidente no se ha pronunciado, o sea, el que trina tanto, que acusa tanto, después de que dijo que éramos mentirosos, no ha dicho nada. No, señora, y acuérdese que dijo, lamento rectificarlos o desmentirlos. ¿Quién desmentirlos? Quien me va a reemplazar es quien siempre me reemplaza, Guillermo Alfonso Jaramillo, pero ha sido el único pronunciamiento que hemos tenido del presidente Gustavo Petro. Pero ¿sabe qué pasa? Que cualquier ausencia del presidente de la República, cuando sale del país, necesita informar al Senado de la República, necesita obligatoriamente. De tal manera que cuando aparece la carta firmada por el presidente, uno dice, ¿qué fue lo que pasó aquí? Pero lo que dice Luca es totalmente cierto, Camila. Mire, ¿qué hace el jurídico de la presidencia de la República, el doctor Ocampo, que acaba de llegar al cargo? ¿Qué es lo que está pasando? Porque todo esto, tanto el decreto como la carta, como todo el trámite presidencial, requiere del visto bueno del jurídico, requiere por lo menos de la redacción del jurídico. ¿Qué hizo la oficina jurídica de la presidencia de la República en todo esto? ¿Qué tiene que decir? Porque el que queda en ridículo es el presidente, pero mire, el ministro. Pero ¿sabe qué? Yo lo dije el viernes pasado y aquí me abrieron todos los ojos. Yo sí creo que aquí Armando Benedetti hizo todo esto sin que el presidente se diera cuenta. Y el presidente sale a decir que uno está mintiendo, y cuando le demuestra que no está mintiendo, ahí sí nos quedamos callados, ahí sí no decimos nada. El presidente que es tan vocal en estos casos. Acá hubo dolo de alguien, Camila. Puede ser de Benedetti o otras personas, porque Oscar, la teoría es la del despiste, claro, gente nueva que no conoce, que el delegatario tiene que ser de alguien que pertenece al partido de la persona que ganó, etc. Digamos que esa puede ser una teoría, pero cuando se muestra la carta de que la falsa carta del falso certificado de que Benedetti es de la Colombia Humana, hay el pleno dolo de cocinar una mentira con un documento que obviamente certifica algo que no existe. Entonces acá hay alguien que le quería mentir al presidente y, más importante, que al país, poniendo de presidente delegatario una persona que no puede hacerlo. Yo estoy aquí pensando una cosa, Camila. A ver. Usted que dice que le abrió los ojos el viernes, ¿será que el presidente Gustavo Petro se enteró por Blue Radio que Armando Benedetti iba a quedar como ministro delegatario? Eso era lo que yo decía el viernes, decía, el señor no se enteró cómo es la firma del presidente, porque entonces es un computador que pone la firma del presidente, y realmente el presidente, cuando firma decretos, cuando firma cartas, cuando firma cosas, no es él directamente firmándolas. No, pero aquí mire que es distinto, porque Donald Trump ha criticado muchísimo al autopen de Joe Biden, que justamente firmaban todas las órdenes ejecutivas con lo que se conoce ahora como firma digital. Cuando usted ve los decretos de presidencia, eso parece firmado con puño y letra, o sea, no parece que fuera una firma digital. No, pero decir el que puede hacer con todas las cosas que tienen, si no seguramente tiene firma digital. Sí. Yo sí creo, y esto es lo dije el viernes, que esto lo hizo Armando Benedetti sin que el presidente se enterara. Lo que pasa es que el presidente o el ministro delegatario no lo escoge el presidente, no es que el presidente caprichosamente diga, ¡ay, a mí me cae bien el ministro de Salud, entonces se debe quedar el ministro de Salud! No, por ley y por la Constitución se estipula quién es el que debe quedar como ministro. Que es el ministro del Interior, y lo hablábamos. El primero en la lista es el ministro del Interior. Sí, Armando Benedetti fuera del pacto histórico. Que no puede, exacto, por no ser de la economía humana. La segunda es la canciller, pero que en este caso está en China. Acuérdese que hicimos toda esa lista. Pero sí, hay algo raro ahí. Pero Lucas, si el presidente no puede confiar en su equipo jurídico, pues es que olvídese ya de lo siguiente, la cantidad de cosas que tiene que hacer. Venga, firme esto, presidente, porque usted va listo, firmo. Y que el que iba a saber que detrás de eso estaba este chanchullo.
Pero además, Camila, y lo de Angie Rodríguez, ¿qué? O sea, es la directora del DAPRE, ¿no también debería saber ella sobre ese decreto? Yo creería que sí. Ahora, ella es cercana a Benedetti, si lo sabía, obviamente, pues recibió la instrucción de Benedetti, o sea, pero me parece que esa funcionaria es clave también. En este caso, Hugo Mario, ¿quién redacta el decreto donde se dice que el señor Armando Benedetti queda como ministro delegatario? Eso todo es una oficina jurídica de la Casa de Nariño, una oficina jurídica de la Presidencia de la República. Para eso está nombrado, no para que evitar los ridículos y los osos que estamos viendo hoy en día. Es que de verdad, puede que el señor esté recién llegado, el doctor Ocampo, pero ¿qué les pasó? Yo no sé si Armando Benedetti conspiró para quedar él como delegatario, no tengo ni idea qué fue lo que pasó, pero lo cierto es que el país está presenciando un espectáculo vergonzoso. No, pero por parte además de la Presidencia de la República. Totalmente, pero además dejando al presidente mal parado, diciéndole a un medio de comunicación mentiroso. Y lo que a mí sí me sorprende es que no reconozca que se equivocó. O sea, no reconozca y decir, ay, Claro. sí, ¿sabe qué? Me equivoqué, los llamé Sí. mentirosos, cuando realmente no lo son. Y ninguna explicación ha dado de cuál es el lío de lo que sucedió No, en la solo se Casa de reemplazó Nariño. el decreto, el Y ya, 04, y habló, y ahí 99 balbuceó. por el 0506. Y la balbuceada de Armando Benedetti ahorita en estas declaraciones que nos trae. Que acuérdese, Catherine. es ministro del Interior, pero también es jefe de despacho encargado, ¿no? Eso es importante, porque finalmente sigue teniendo mucho poder dentro de la minucia de lo que pasa en la Casa de Nariño, de la agenda del presidente, y eso es importante, porque está como ministro, pero también en el puesto que tuvo Laura Sarabia cuando llegó a la presidencia. Y hablando del poder que tiene Armando Benedetti en estos momentos, que pues logró